Abrí los ojos a las 3 de la madrugada, y lo primero que sentí fue el peso de alguien en la habitación. Ahí estaba él, de pie, junto a mi lado de la cama, inmóvil, como un recorte oscuro contra la negrura del cuarto. Héctor, mi marido, un hombre de 48 años, quieto como una figura sin alma, mirando hacia mí con una fijeza que me heló la piel. No podía ver sus ojos en la penumbra, pero los sentí clavados en mi rostro, como agujas frías. Mi corazón se detuvo un segundo, y después se desbocó, golpeándome por dentro con un galope que me retumbaba en los oídos. «¡Héctor!», susurré, y mi propia voz se quebró en el silencio. «¿Qué estás haciendo?». Él parpadeó, como si despertara de algo, y una sonrisa mínima, extraña, se formó en su boca. «Nada, Elena. Vuelve a dormir». Su tono era raro, vacío, lejano, como si esas palabras vinieran desde otro lugar. Se dio media vuelta y regresó a su lado de la cama. Se deslizó bajo las sábanas con movimientos lentos, medidos, casi ceremoniales. Yo me quedé rígida, cada músculo tenso, como una cuerda a punto de romperse. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Qué estaba mirando? ¿En la oscuridad? A mis 71 años, después de casi medio siglo compartiendo cama con ese hombre, siempre creí que lo conocía mejor que a mí misma. Pero en ese instante, con la respiración todavía agitada y el miedo reptándome por la columna, entendí algo que me dolió más que el susto. Tal vez nunca lo había conocido. Esa noche no volví a dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración profunda y constante de Héctor a mi lado, preguntándome si mi mente me estaba traicionando. Los médicos siempre dicen que a esta edad el sueño se rompe, que las pesadillas se sienten reales, que la mente hace trampas. Quizás había sido eso, un delirio nocturno de una mujer vieja. Pero cuando la luz gris del amanecer empezó a filtrarse por las cortinas, supe, con esa certeza silenciosa que no necesita explicación, que no había soñado nada. Antes de seguir, quiero invitarte a algo sencillo. Si este relato te está atrapando, suscríbete y deja tu like. A veces basta con saber que alguien escucha para no sentirte sola. Y dime en los comentarios desde qué ciudad me acompañas hoy. Ahora sí. Sigo. Me levanté cuando el despertador sonó a las 6:30. Como cada día, desde que Héctor se jubiló de la notaría hace 6 años. Él seguía dormido. O eso parecía. Tenía el rostro sereno, las arrugas profundas alrededor de los ojos suavizadas por el descanso. Lo miré desde la puerta del baño. Ese hombre de 74 años, mi compañero, mi confidente, el padre de mis 3 hijos, había estado de pie junto a mí en plena madrugada, observándome en la oscuridad. En la cocina me moví en automático. Café negro para él, té de manzanilla para mí, tostadas con mermelada de fresa, huevos revueltos, la rutina de décadas que podía hacer sin pensar. Cuando Héctor bajó, recién duchado y vestido, con sus pantalones de gabardina y su camisa celeste favorita, me besó en la mejilla como siempre. «Buenos días, mi amor», dijo mientras se servía café. «¿Dormiste bien?». La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Era sincera? ¿O era una burla oculta? Lo observé buscando una grieta, un parpadeo, una señal de que recordaba lo que había hecho. Pero su cara era la de siempre, amable, ligeramente distraída. «Normal». «Bien», mentí, untando mantequilla en mi tostada con manos que temblaban apenas. «¿Y tú?». «Como un bebé», respondió, y en el tono, en ese detalle casi invisible, algo se me erizó por dentro. Esa noche me acosté temprano fingiendo cansancio. Héctor se quedó en la sala viendo las noticias, como de costumbre. Yo yacía en la oscuridad con los sentidos abiertos, escuchando, esperando. A las 2:45 oí sus pasos en el pasillo. Cerré los ojos, regulé la respiración. Me obligué a parecer profundamente dormida. Los pasos se detuvieron junto a mi lado, y ahí se quedó. Su presencia era una sombra fría que parecía absorber el calor del cuarto. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y no se movió. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que lo oyera. Y entonces, por fin, escuché su voz. Apenas un murmullo, quebrado por algo que sonaba a emoción. «Lo siento», 2 palabras, que me abrieron un abismo bajo los pies. Lo siento porque... Durante los siguientes 5 días repetí lo mismo. Cada noche fingí dormir, y cada noche, sin falta, Héctor apareció junto a mi cama entre las 2 y las 3, siempre el mismo ritual. Se quedaba de pie allí 10, 15,
A veces 20 minutos mirándome en silencio. A veces repetía ese "lo siento" roto. Otras noches no decía nada. Solo su respiración lenta llenando el espacio entre nosotros. Yo me mantenía inmóvil, como una muerta. Controlaba cada inhalación, cada músculo, rogando que no notara el pulso salvaje en mi cuello ni el sudor frío empapando mi camisón. De día, él actuaba como si nada, y eso empezó a confundirme. ¿Me estaba volviendo loca? ¿Era real? ¿O mi mente de 71 años me estaba jugando una mala pasada? Pero no, era real, tan real como las ojeras que se me marcaban por no descansar, tan real como el terror que se me instaló en el pecho, creciendo como algo oscuro e inevitable. El martes por la mañana, Héctor anunció con naturalidad mientras desayunábamos: «Voy a jugar dominó con Mateo esta tarde. Llego como a las 7». «Perfecto», respondí, untando mermelada con movimientos mecánicos. Mi cabeza ya estaba trabajando. Tendría la casa para mí. Esperé hasta escuchar su coche alejarse por la calle antes de moverme. Nuestro dormitorio, que durante casi 5 décadas fue mi refugio, se sentía ahora como territorio enemigo. Empecé por su mesita de noche. Abrí el cajón con las manos temblorosas. Encontré lo de siempre: sus lentes de lectura, un rosario que le había regalado su madre, recibos viejos, bolígrafos secos. Nada. Revisé el armario. Palpé bolsillos de sacos y pantalones. Nada. Fui a su estudio, esa habitación al final del pasillo donde guardaba libros de derecho y documentos de la notaría. Los archivadores estaban impecables, cada carpeta con etiquetas escritas con su letra exacta, facturas pagadas, estados de cuenta, pólizas, escrituras, todo en orden perfecto. Casi me rendí. Y entonces la vi, una caja, una simple caja de zapatos, en el estante más alto del closet, empujada al fondo, casi escondida. Tuve que usar una silla para alcanzarla. Cuando la bajé, el polvo me dijo que llevaba años intocada. Abrí la tapa y el aire se me quedó atrapado. Había fotografías, fotografías que yo jamás había visto. Una mujer joven, hermosa, cabello negro largo, ojos luminosos, sonriendo a la cámara. En algunas estaba sola, en otras estaba con Héctor, un Héctor joven, de nuestros primeros años de matrimonio. Pero en esas fotos yo no aparecía. Detrás de cada imagen había fechas en tinta azul, y esas fechas me golpearon como puñetazos. 1970, los primeros años de mi matrimonio. Mientras yo estaba embarazada de nuestro primer hijo, mientras criaba bebés, mientras armaba nuestro hogar, Héctor estaba con ella. ¿Haciendo qué? Había cartas también. Las abrí con dedos torpes. La vista se me nubló, no por lágrimas que cayeran, sino por lágrimas que se negaban a salir. Mi amor. Comenzaba una. Cada día sin verte es una agonía. Pronto encontraremos la manera. Ten paciencia. Te amo, firmaba él, y estaba fechada en marzo de 1976. 2 meses después del nacimiento de nuestra hija Marina. El mundo me dio un giro. Me senté en el suelo del estudio, rodeada de pruebas de una traición de casi 50 años, que sin embargo se sentía como una herida recién abierta. ¿Quién era ella? ¿Cuánto había durado aquello? ¿Mis hijos lo sabían? ¿Alguien lo sabía? Y lo peor, ¿por qué Héctor venía cada noche a mirarme dormir, murmurando «lo siento»? Guardé todo otra vez en la caja, igual exactamente como lo hallé, y la devolví a su lugar. Bajé de la silla con piernas que apenas me sostuvieron. Caminé hasta la cocina como un fantasma, y allí, al fin, lloré. 48 años de matrimonio. 3 hijos, 5 nietos, una vida entera. ¿Construida sobre qué? Mentiras, secretos. Un amor partido. Esa noche, cuando Héctor regresó de jugar dominó oliendo a colonia vieja y al cigarro de sus amigos, yo ya tenía la máscara puesta. Sonreí. Le pregunté cómo le había ido. Serví la cena con manos sin vida. «Estás muy callada», comentó mientras comíamos. «¿Te sientes bien?» «Solo cansada», mentí, masticando pollo sin saborear nada. Él asintió, satisfecho, y siguió hablando de la partida, de cómo Mateo siempre hacía trampa y nadie decía nada porque era su casa. Yo lo escuchaba, y por dentro solo repetía: «¿Quién eres? ¿Alguna vez te conocí?» Esa noche, a las 2:47 volvió, y esta vez no solo dijo «lo siento», esta vez susurró: «Debí decirte la verdad hace tanto,
Pero fui un cobarde. Y sigo siendo un cobarde. Me quedé congelada bajo las sábanas. Cada nervio encendido. ¡Qué verdad! ¿Había algo más? Algo peor. Él se quedó unos minutos más. Y después regresó a su lado. Esperé hasta oír sus ronquidos suaves antes de atreverme a abrir los ojos. Las lágrimas me corrían en silencio por las sienes, empapando la almohada. La mañana siguiente era miércoles, día de mercado. Nuestra rutina tenía décadas, desayunar juntos. Luego yo iba al mercado mientras él leía el periódico y hacía el crucigrama. Una coreografía matrimonial perfecta. ¿Quieres que te acompañe hoy? Preguntó mientras yo buscaba mi bolsa de tela. Lo miré. De verdad, por primera vez en días. Su rostro bondadoso. Las arrugas que se marcaban cuando sonreía. El cabello totalmente blanco, peinado hacia atrás con gel. Ese hombre que compartía mi cama, mi mesa, mi vida. Es extraño. No hace falta, dije. Y mi voz sonó más áspera de lo que quería. En el mercado caminé entre puestos como autómata. La señora Lidia, que vendía verduras desde hacía 30 años en el mismo lugar, me miró con preocupación. Estás muy pálida. Elena, ¿te sientes mal? Solo cansancio, murmuré, escogiendo tomates sin verlos. A esta edad hay que cuidarse, dijo mientras envolvía las verduras. El cansancio puede ser señal de muchas cosas. ¿Has ido al doctor? ¿Doctor? La palabra resonó. ¿Y si Héctor estaba enfermo? ¿Y si lo suyo era demencia? Alzheimer. ¿Algo que le estaba comiendo la mente? Pero no, sus susurros eran demasiado claros. Demasiado precisos. Debí decirte la verdad. Eso no era confusión. Eso era culpa. Cuando regresé a casa, Héctor estaba en el jardín podando los rosales, que yo había plantado cuando nos mudamos allí. Hace 42 años. Me saludó con la mano y sonrió. «Los rosales están hermosos este año», gritó. «Mira cuántos capullos, como si nada». Como si no viniera cada madrugada a susurrar confesiones junto a mi cama. Preparé el almuerzo, sopa de lentejas, su favorita. Comimos en la mesa de la cocina donde habíamos comido miles de veces. Él habló de un documental de la Segunda Guerra Mundial que quería ver, del vecino que tenía la cerca caída, de trivialidades. Yo asentía. Sonreía cuando tocaba, respondía lo mínimo. Y por dentro solo calculaba. Esa tarde, mientras Héctor dormía su siesta en el sillón, subí de nuevo al estudio. Esta vez busqué distinto. Revisé cada libro, sacudiéndolo. Palpé cajones, buscando doble fondo, y entonces lo encontré. Pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del último cajón del escritorio. Un sobre manila delgado, lo abrí. Dentro había un recorte de periódico amarillento. El titular decía: «Joven mujer muere en accidente automovilístico». Fecha: 15 de agosto de 1978. La foto era borrosa, un auto destrozado. Pero lo que me congeló fue el texto. Valeria Méndez, de 28 años, falleció ayer al perder el control de su vehículo en la carretera a Santa Elena. El nombre me cayó encima como un martillo. Valeria Méndez. Volví corriendo al closet. Bajé la caja otra vez, busqué entre fotos, hasta encontrar una donde se le veía el rostro bien. Era ella, la mujer de las fotos. La mujer con la que Héctor había tenido, lo que fuera, estaba muerta. Llevaba muerta 46 años, y mi marido venía cada noche a susurrarme disculpas. Las piezas empezaban a encajar, pero la figura que formaban era tan oscura que mi mente se resistía. ¿Qué había pasado realmente en agosto de 1978? ¿Qué tenía que ver Héctor con su muerte? ¿Y qué más ignoraba yo sobre el hombre con quien había vivido? Guardé el recorte exactamente donde estaba. Volví a pegarlo bajo el cajón con manos que no dejaban de temblar. Bajé las escaleras como una sonámbula. Héctor se despertaba de su siesta, estirándose con un bostezo. «¿Qué hora es?» «Las 4:30», respondí. Mi voz sonó hueca, hasta para mí. Esa noche decidí que ya no podía seguir así. Necesitaba oírlo todo, necesitaba entender. Me preparé con una precisión casi absurda. Me puse el camisón más cómodo, me acomodé en una postura que pudiera mantener horas. Practiqué mi respiración hasta que sonara exactamente como cuando dormía profundo. Héctor se quedó viendo televisión más tarde de lo usual. Oí el murmullo, los comerciales, el noticiero de las 11. Alrededor de la medianoche lo oí subir. Se metió en la cama a mi lado. Por un momento temí que esa noche fuera diferente, que no se levantara.
Pero recordé que siempre esperaba después de las 2. Me quedé ahí, contando minutos que se arrastraban como horas. El reloj marcó 2:15. Luego 2:30. El cuerpo entero se me endureció por sostener la inmovilidad. A las 2:52 lo sentí moverse. Se levantó con cuidado, descalzo sobre la alfombra. Rodeó la cama hacia mi lado y se detuvo. Otra vez esa presencia pesada, fría. Conté en mi mente. 1, 2, 3, respirando lento. Los ojos cerrados con tanta fuerza que veía destellos detrás de los párpados. Pasaron minutos, 5, 10, y entonces habló. No fue un susurro esta vez. Fueron palabras en voz baja, claras, como si confesara a alguien que estaba seguro de que no lo escuchaba. Valeria, dijo, y mi corazón casi se detuvo al oír ese nombre en sus labios. Valeria murió por mi culpa. Y tú nunca lo supiste. Elena, nunca supiste que mientras te cuidaba durante tu embarazo, difícil con Diego, mientras fingía ser el esposo perfecto, yo amaba a otra mujer. Cada palabra era un cuchillo. Diego era nuestro segundo hijo. Nacido en 1978, yo tuve complicaciones. Reposo absoluto por meses. Durante ese tiempo, continuó él, y su voz tembló, ella me pedía que dejara todo, que me fuera con ella. Decía que podíamos empezar en otra ciudad, pero yo tenía miedo. Tenía 2 hijos, una esposa embarazada, una reputación que cuidar. Era un notario respetado. No podía abandonar todo. Hubo una pausa larga. Oí un sollozo ahogado. Esa noche, la última noche que la vi, peleamos. Le dije que no podía dejar a mi familia, que lo nuestro tenía que terminar. Ella quedó destrozada, furiosa. Se fue manejando bajo la lluvia, llorando tanto que casi no veía. Yo la dejé ir. Sabía que no estaba en condiciones de conducir. Pero la dejé ir porque era más fácil que enfrentar la situación. No, no, no. 2 horas después, la policía me llamó a la notaría. Había tenido un accidente en la carretera a Santa Elena. Murió al instante y yo... Su voz se rompió del todo. Yo dejé que todos creyeran que fue solo un accidente. Nadie supo que estuvo conmigo. Nadie supo que yo la empujé a la muerte. Las lágrimas se me corrían por las mejillas, empapando la almohada. Pero no me moví, no podía. Durante 46 años cargué esta culpa. Siguió. Te mentí cada día. Construimos una vida, hijos, nietos. Pero todo está manchado por este secreto, por esta mentira monstruosa. Otro silencio, y luego... Ahora soy viejo, Elena. El doctor me dio 6 meses, quizá 1 año. El cáncer de páncreas no perdona, y no puedo morir sin que sepas. Pero soy tan cobarde que solo puedo decírtelo cuando creo que estás dormida. El mundo se detuvo. Cáncer de páncreas, 6 meses. Mi marido se estaba muriendo, y había vivido casi 5 décadas con el peso de haber causado, indirectamente, la muerte de la mujer que amaba. Perdóname, susurró. Perdóname por todo. Y se fue. Regresó a su lado de la cama. Yo me quedé inmóvil. Las lágrimas seguían cayendo sin fin. No sabía si lo que sentía era dolor, rabia, traición, o una mezcla salvaje de todo. No dormí el resto de la noche, ni lo intenté. Miré el techo hasta que el amanecer se coló por las cortinas, escuchando su respiración a mi lado. Ahora sabía que esa respiración pertenecía a un hombre enfermo, a un hombre que amó a otra mujer, a un hombre cuya cobardía causó una muerte. 26 años, 46 años de mentiras. Repasé cada año mentalmente. Buscando señales, 1978, yo en reposo absoluto embarazada de Diego, confiando en que él me cuidaba, y él con ella, con Valeria Méndez, ¿la amó más que a mí? Esa pregunta me quemó, porque en sus confesiones nocturnas nunca dijo «te amé». Dijo reputación, familia, posición, razones prácticas. Cuando el despertador sonó a las 6:30, me levanté como un cuerpo sin alma. Héctor seguía dormido, con el rostro sereno, como alguien que al fin se vació, aunque fuera frente a una esposa que él creía inconsciente. En la cocina preparé café. Las manos se movían por memoria muscular, la mente estaba intentando no romperse. No era solo la aventura, era la muerte. Era saber que la dejó ir, destrozada, llorando bajo la lluvia. Y después estaba lo otro, cáncer de páncreas. 6 meses, tal vez 1 año. Mi marido se estaba muriendo. Y tampoco me lo había dicho. ¿Cuándo recibió el diagnóstico? ¿Cuánto tiempo llevaba ocultándolo?
Recordé semanas recientes, más callado, más ausente. Un par de veces mirando fotos viejas con expresión vacía. Una vez llorando en el jardín y diciendo que era alergia. Mentiras, todo mentiras. Oí sus pasos bajar. Mi cuerpo se tensó de inmediato. ¿Cómo actúo ahora? ¿Cómo finjo que no sé que mi matrimonio entero está lleno de grietas? Buenos días, dijo entrando. Se veía cansado. Tenía ojeras profundas, ahora que sabía lo del cáncer. Vi señales que antes no quise ver. Más delgado. Piel apagada, movimientos lentos. Buenos días, respondí, sin mirarlo de frente. Se sirvió café y se sentó en su lugar. El silencio se hizo espeso. Normalmente yo lo llenaría con cualquier cosa. Clima, planes, chismes, pero no podía. Las palabras no me salían. ¿Estás bien?, preguntó al fin. La ironía casi me provoca una risa enferma. ¿Bien? Mi marido me engañó. Dejó morir a su amante. Me mintió casi medio siglo. Se está muriendo. No, no estaba bien. Solo cansada. Mentí con las mismas palabras de días anteriores. Yo tampoco he dormido bien, dijo, mirando su café. Yo quería gritarle. Quería romperle la taza en la cara. Quería exigirle todo, pero algo en mí, algo frío, me detuvo. Una parte calculadora que dijo, espera, piensa, planea. Porque si algo aprendí en 71 años, es que las decisiones tomadas en llamas rara vez son correctas. Voy a salir hoy, dije de pronto. Tengo cosas que hacer. ¿Quieres que te acompañe? No. Salió más cortante de lo que pretendía. Bajé la voz. Voy a ver a Marina. Cosas de mujeres. Otra mentira más en nuestra casa llena de mentiras. Marina vivía al otro lado de la ciudad. No tenía intención de verla. Tenía otros planes. Después del desayuno me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido azul. Me maquillé. Me peiné. Quería verme digna. Entera. Como la mujer que era antes de que se me cayera el mundo. «Te ves hermosa», dijo Héctor cuando bajé. Tenía lágrimas en los ojos. Yo no respondí. Tomé mi bolso y salí. Conduje a la biblioteca municipal, ese edificio antiguo donde yo pasaba horas de joven. Pedí acceso a los archivos de periódicos viejos. Busqué todo lo que existiera sobre Méndez y el accidente. Encontré 3 artículos. El primero reportaba el choque. El segundo, 2 días después, hablaba del funeral. El tercero, una semana después, cerraba la investigación. Accidente por clima adverso y posible exceso de velocidad. Ninguno mencionaba a Héctor. Ninguno insinuaba que ella estuviera alterada emocionalmente. La verdad, había muerto con ella, o eso creyó él. Pasé 3 horas tomando fotos con el celular a cada artículo. Luego busqué el nombre en registros públicos. Descubrí que nació en 1950, estudió pedagogía en la Universidad Nacional y trabajó como maestra de primaria en la Escuela San José. Ese nombre me sonó, y cuando lo recordé sentí náuseas. Héctor hacía trabajo legal pro bono para esa escuela desde hace años. Es mi manera de retribuir a la comunidad. Decía, qué conveniente, qué noble, qué mentiroso. Cuando salí de la biblioteca, el sol estaba alto. Eran casi las 2 de la tarde. No había comido nada, no tenía hambre. Tenía algo más urgente. Conduje hasta la Escuela San José. El edificio estaba renovado, pero la estructura básica seguía. Era hora de almuerzo. El patio estaba lleno de niños corriendo y gritando. Fui a dirección y pedí hablar con alguien que hubiera trabajado allí hace mucho. La secretaria, una mujer joven de unos 30, me miró con curiosidad. Hay una profesora que está aquí desde los años 80. La profesora Inés Salvatierra. Aula 12. Encontré a la profesora Salvatierra ordenando materiales. Tendría unos 65 años. Cabello gris recogido, lentes colgando de una cadena. «Profesora Salvatierra». «Disculpe la intrusión», comencé. «Me llamo Elena Vega. Estoy buscando información sobre alguien que trabajó aquí hace muchos años». «Valeria Méndez». Su cara se iluminó con reconocimiento. Y se apagó con tristeza. «Valeria». Dios mío, hace tanto que no escucho ese nombre. Murió en un accidente, ¿verdad? Fue espantoso. ¿La conoció bien? Éramos amigas. Yo recién empezaba aquí cuando pasó el accidente. Solo trabajamos juntas un año, pero éramos cercanas. Se quitó los lentes y me miró con atención. ¿Por qué la busca después de tanto tiempo? Decidí en ese instante. Porque creo que mi esposo tuvo una relación con ella. Y necesito saber la verdad,
La profesora palideció. Se sentó lentamente y me hizo señas para que me sentara también. Su esposo, ¿cómo se llama? Héctor Vega, era notario. Ella cerró los ojos. Entonces, es verdad, mi garganta se apretó. Valeria nunca me dijo su nombre. Solo decía que estaba enamorada de un hombre casado, que él le prometía que dejaría a su esposa, pero nunca lo hacía. Yo le decía que lo dejara, que estaba perdiendo el tiempo, pero ella estaba convencida de que él la amaba. Cada palabra era ácido. ¿Le dijo algo sobre la noche en que murió? La profesora me miró directo. Me llamó esa tarde. Lloraba tanto que apenas le entendía. Dijo que por fin lo había enfrentado, que le dio un ultimátum. O dejaba a su esposa, o ella se iba de la ciudad. Él eligió a su esposa. Tragué saliva. ¿Qué más? Dijo que iba a manejar hasta la playa, a la casa de su hermana en Santa Elena. Necesitaba alejarse. Yo le supliqué que no condujera así. Estaba lloviendo. Le dije que esperara, que yo iría por ella. Pero no quiso. Esa fue la última vez que hablé con ella. La profesora lloraba. Yo me quedé quieta procesando. Héctor dijo que la dejó ir sabiendo que no estaba en condiciones. Pero esto era peor. Ella estaba tan destrozada que llamó llorando a su amiga. Y aún así, él no hizo nada. ¿Hay algo más? Pregunté con voz que apenas era aire. La profesora tragó saliva. ¿Después del accidente? Cuando fui a la casa de Valeria a ayudar a su hermana a empacar, encontré un diario. En las últimas páginas, Valeria escribió que estaba embarazada. El mundo se congeló. Embarazada de 2 meses, continuó. No sabemos si el padre era él, pero considerando que no tenía otra relación, es probable. Sentí un golpe en el estómago. Valeria estaba embarazada de Héctor, y él la dejó ir. ¿Qué pasó con el diario? La hermana se lo llevó. Se mudó a otro país después del funeral. Nunca más supe de ella. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en comentarios qué estás sintiendo y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es todavía más fuerte. Le agradecí a la profesora Salvatierra y salí de la escuela como en trance. En el auto, por fin, me dejé llorar, no solo por mí, también por esa mujer joven, que murió enamorada de un cobarde, llevándose a su hijo no nacido. Héctor sabía del embarazo. Por eso su culpa era una losa. Volví a casa en piloto automático. Eran casi las 5. Héctor estaba en el jardín regando plantas, como si el mundo no se hubiera movido. ¿Cómo estuvo tu día con Marina?, preguntó al verme. Otra oportunidad para mentir. Otra capa de falsedad. Bien, dije, y pasé junto a él rumbo a la casa. Esa noche preparé la cena en silencio. Héctor intentó hablar varias veces. Yo respondí con monosílabos. Al final se rindió. Comimos en un silencio tenso. Después, mientras él miraba televisión, subí otra vez al estudio. Necesitaba más. Revisé cada papel, cada rincón, hasta que encontré algo que lo cambió todo. En un archivador marcado Casos cerrados, 1970-1980, había una carpeta delgada, etiquetada solo con 2 letras, BM. Dentro había copias de transferencias bancarias. Héctor enviaba dinero mensualmente a una cuenta a nombre de Carla Méndez, desde agosto de 1978 hasta diciembre de 2005. 27 años de pagos. Carla Méndez. La hermana de Valeria. ¿Culpa? ¿Chantaje? Mi mente empezó a correr con posibilidades que me daban náuseas. Tomé fotos con manos temblorosas. Ahora tenía pruebas. Evidencia física de su doble vida. La pregunta era, ¿qué iba a hacer yo con eso? Esa noche, cuando Héctor vino a mi lado a las 2:50, yo no fingí dormir. Esta vez cuando murmuró, «Lo siento», abrí los ojos. Lo miré directo. En la oscuridad, su expresión fue puro terror. «Hola, Héctor», dije con voz fría. «Creo que ya es hora de hablar». Él retrocedió tambaleándose, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Apenas entraba la luz de la calle por las cortinas. Vi cómo el color se le iba del rostro. «Elena». «¿Cuánto tiempo llevo despierta?», completé incorporándome. «Todas las noches, Héctor. Todas las malditas noches que viniste a susurrarme tus confesiones cobardes. Yo estuve despierta oyéndolo todo». Se dejó caer en el borde de la cama. Las piernas no le respondían. Encendí la lámpara de la mesita. La luz nos expuso en una crudeza que dolía. Él viejo y enfermo, roto por culpa. Yo, una mujer traicionada, con los ojos duros.
No sé qué decir, murmuró. ¿Qué tal la verdad? Mi voz era hielo. Por una vez en 48 años. Dímela mirándome, no hablándole a una esposa que crees dormida. La amaba, dijo. 3 palabras que me partieron de un modo que nada antes había logrado, porque ahora era oficial, real, en voz alta. Dios me perdone, Elena. Pero la amaba más que a ti. Se quedó callado. Y ese silencio fue respuesta. Me levanté, necesitaba distancia. Cuéntamelo todo desde el principio. Y esta vez sin omitir nada. Héctor respiró hondo. Se pasó las manos temblorosas por la cara. Cuando habló, su voz sonó vieja, como si cada frase le costara vida. La conocí en 1974, cuando la Escuela San José me contrató para revisar documentos legales. Ella era luminosa, inteligente, apasionada, llena de vida. Tú y yo llevábamos 6 años casados. Teníamos a Marina. Estabas embarazada de Diego. Yo debería haber estado feliz. Pero no lo estaba. No lo sé. Quizás fue crisis, egoísmo. Solo sé que cuando la vi, algo en mí despertó. ¿Cuándo empezó? Oficialmente en enero de 1975, el embarazo de Diego fue difícil. El doctor te ordenó reposo absoluto. Yo me sentía atrapado, asustado. Y Valeria estaba ahí, ofreciéndome escape. ¿Cuánto duró? 3 años. 3 años de doble vida. De día, esposo devoto, padre responsable, notario respetable. De noche, salía, decía reuniones de negocios. Decía póker con amigos, mentiras. Ella vivía sola, sin familia cerca, excepto su hermana Carla, en otra ciudad. Nos veíamos en su apartamento, nunca en público. Yo pagaba todo en efectivo. No dejaba rastros. Hasta que quedó embarazada. Su cara se descompuso. ¿Cómo sabes eso? Hablé con su amiga, la profesora Salvatierra, y encontré las transferencias a Carla Méndez. 27 años de pagos mensuales. Héctor, ¿por qué? ¿Qué estabas pagando? Él empezó a llorar, sollozos profundos sacudiéndole el cuerpo. El bebé no murió en el accidente. Los paramédicos lograron salvarlo con una cesárea de emergencia. Fue una niña, prematura, pero sobrevivió. El aire desapareció. ¿Qué? Apenas pude decir. Carla venía camino al hospital esa noche. Llegó justo cuando sacaban al bebé. Valeria ya estaba muerta. Pero la niña vivía. Carla me encontró allí. Yo fui tratando de parecer un amigo preocupado. Ella me enfrentó. Sabía quién era yo. Valeria le había hablado de mí. Me dijo que si no ayudaba económicamente con la niña, le contaría a todos la verdad. Chantaje. Murmuró y su voz se quebró. ¿Puedes culparla? Su hermana estaba muerta. Tenía un bebé recién nacido. Y yo era responsable. Accedió a enviar dinero cada mes. Carla se mudó a España con la niña. Lejos de aquí, lejos de todo, y él siguió con su mentira. Me senté junto a la ventana. Las piernas no me sostenían. Tienes una hija de 46 años, que nunca conociste. La vi una vez, confesó, cuando tenía 2 años. Volé a España diciéndote que era un viaje de negocios. Carla me dejó verla 1 hora en un parque. Se parecía tanto a Valeria que no pude soportarlo. Nunca volví. ¿Cómo se llama? Lara. Carla la llamó Lara. Lara. Ese nombre quedó flotando en el aire como un fantasma. Los pagos se detuvieron en 2005, dije. ¿Por qué? Carla murió. Cáncer. Lara ya era adulta. Me escribió una carta. La única comunicación directa. Dijo que sabía quién era yo, que su tía le contó todo antes de morir, pero que no quería nada, que los pagos eran suficientes, que solo quería que la dejara en paz. ¿Y la dejaste? Sí, era lo que merecía. Fui al estudio. Regresé con las fotos de Valeria, el recorte, las transferencias. Lo arrojé todo sobre la cama. Todo este tiempo, dije, y mi voz temblaba de furia contenida. Viví con un hombre que no conozco. Un hombre que amaba a otra mujer, que tiene otra hija, que construyó nuestra vida sobre mentiras. Lo sé. Y lo siento, Elena. Lo siento tanto. No me digas que lo sientes, grité, y fue la primera vez que levanté la voz. No te atrevas a repetir eso. Respiré con las lágrimas ardiendo. ¿Sabes qué es lo peor? No es la aventura. Ni siquiera es que tengas otra hija. Es que nunca me diste la opción de elegir. Me robaste la posibilidad de decidir si quería quedarme con un hombre así. Me mantuviste en la oscuridad casi 50 años.
Me sequé las lágrimas con rabia. Tenías razón en una cosa. Eres un cobarde. Un cobarde patético que solo confesó cuando creyó que yo no podía escucharlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó pequeño. No lo sé, respondí. Pero sí sé algo. Ese cáncer que te está matando. Esa enfermedad que tampoco tuviste valor de decirme. No va a comprarte el perdón por lástima. No quiero lástima. Solo quiero absolución. Perdón. No lo mereces, Héctor. Y no sé si yo puedo darte eso. Me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó con pánico. Al cuarto de huéspedes. No puedo dormir en la misma cama que tú esta noche. Tal vez nunca más. Lo dejé sentado en nuestra cama, rodeado de pruebas, llorando como el hombre quebrado que era. En el cuarto de huéspedes me acosté en la cama individual que compramos para los nietos. Miré el techo, la mente acelerada. Tenía una hijastra de 46 años en España, una mujer llamada Lara, hermana de Marina, Diego y Andrés, sin que ellos lo supieran. Mi esposo amó a otra mujer más que a mí, mi matrimonio, una mentira elaborada, y él se estaba muriendo esperando que yo lo perdonara. Pero la pregunta era otra. ¿Qué demonios iba a hacer yo con esta información? No dormí. A las 6 de la mañana, cuando la luz llenó el cuarto, me levanté con una claridad mental que no había sentido en semanas, como si la confrontación hubiera quemado toda la niebla. Bajé y preparé café. Héctor apareció 20 minutos después, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Ojos rojos, piel más gris. Elena, levanté la mano. Siéntate. Vamos a hablar de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Se sentó obediente, como un niño castigado. Primero, dije, firme, quiero el contacto de Lara. Él pareció sorprendido. ¿Qué? Tu hija, nuestra hija. Porque te guste o no, ella es parte de esta familia, aunque nunca lo supo. Quiero su información ahora. Ella dejó claro que no quería saber nada de mí. No te estoy pidiendo permiso, Héctor. Te estoy diciendo lo que va a pasar. ¿Me la das o la encuentro yo? Y créeme, tengo más que suficiente motivación. Con manos temblorosas, sacó la billetera y extrajo un papel doblado, amarillento, que parecía llevar ahí desde hacía años. Era la carta que Lara le envió en 2005. En el remitente estaba su dirección en Barcelona. La tomé y la guardé en el bolsillo de mi bata. Segundo, continué. Vas a contarles la verdad a nuestros hijos. A Marina, Diego y Andrés. Van a saber que tienen una hermana. Van a saber lo de Valeria, lo de la aventura, lo de tu cobardía. No hoy, pero pronto. Elena, por favor, eso los destruirá. ¿Y a mí qué me destruyó? Exploté. ¿Pensaste en mí cuando estabas con ella? ¿Pensaste en nuestros hijos cuando la dejaste ir a morir? No. Tuviste casi 50 años para pensar en consecuencias. Ahora las vas a enfrentar. Él sollozaba en silencio. Yo no sentía compasión. Todavía no. Tercero, mi voz bajó un poco. Vamos a enfrentar tu enfermedad juntos. Pero no como antes. No con secretos. Vas a decirme todo. Diagnóstico completo, pronóstico, opciones de tratamiento. Y hoy mismo vamos a informar a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Susurró. Y cuarto, tomé aire. Cuando esto termine, cuando ya no estés, voy a tomar decisiones sobre mi vida que nunca me permití. Voy a viajar. Voy a hacer cosas que quise hacer y pospuse por ser la esposa perfecta. Voy a vivir, Héctor. De verdad vivir. Esa misma tarde convoqué una reunión familiar. Marina, Diego y Andrés llegaron preocupados. No era normal que los llamara así. Al entrar y vernos en la sala con expresiones serias, el miedo les cruzó el rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Marina. ¿Alguien está enfermo? Siéntense, dije. Su padre tiene algo que decirles. Y Héctor, con la voz rota, les contó todo. La aventura, el accidente, Lara. Ver a mis hijos atravesar esa información fue desgarrador. Marina lloró. Diego se levantó y salió. Volvió 20 minutos después con los ojos rojos. Andrés se quedó sentado en shock, como si el padre al que admiró toda la vida se hubiera convertido en un extraño. ¿Y tú?, preguntó Marina mirándome. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 1 semana, respondí. Y he estado decidiendo qué hacer con todo esto. ¿Por qué nos lo dices ahora?, preguntó Diego tenso. Porque su padre está enfermo. Cáncer de páncreas, etapa terminal. Le quedan meses, tal vez 1 año, y porque todos merecen saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Para procesar, para preguntar,
para decidir cómo quieren manejar esto. La noticia del cáncer fue una segunda ola. Ahora lloraban por muchas cosas a la vez: traición, shock y la pérdida que venía. Los dejé con Héctor y subí. Necesitaba aire. A la mañana siguiente, cuando ya se habían ido, me senté en mi escritorio y escribí una carta a mano, en papel como antes, querida Lara. Le conté quién era yo, cómo había descubierto su existencia, lo que pasó entre su madre y Héctor. Le dije que no esperaba nada, que no tenía obligación de responder, pero que merecía saber que tenía 3 hermanos que acababan de enterarse, y que si un día quería conocerlos, la puerta estaba abierta. Tu padre está muriendo, escribí. No sé si eso te importa o no, pero pensé que debías saberlo. Y añadí que lamentaba profundamente el dolor que todo esto causó, que ella era inocente, como lo fueron mis hijos. Dejé mi número, sin presión, sin expectativas, solo la verdad. Envié la carta a Barcelona y esperé. 3 semanas después, el teléfono sonó. Número español. Señora Vega, dijo una voz suave, con un acento leve. Soy Lara. Hablamos 2 horas. Me contó su vida, profesora de literatura, casada, con 2 hijos. Carla le contó la verdad cuando ella tenía 18. Durante años vivió con rabia y resentimiento, pero con el tiempo, dijo, aprendí que guardar rencor solo me lastimaba a mí. No lo perdoné por lo que le hizo a mi madre, pero dejé de permitir que definiera mi vida. Eres más sabia que yo, admití. Tiene derecho a luchar, respondió. Usted fue engañada igual que mi madre, solo que de otra forma. Las 2 fuimos víctimas de su cobardía. Y contra toda lógica, Lara y yo nos hicimos amigas. Algo improbable, hermoso, sanador. Ella no quiso conocer a Héctor. Esa puerta está cerrada para mí, dijo. Pero sí quiso conocer a sus hermanos. 2 meses después, Marina, Diego y Andrés volaron a Barcelona. Cuando regresaron, traían fotos de Lara y sus hijos. Nietos míos que yo nunca supe que existían. La semejanza familiar era innegable. Héctor lloró cuando vio las fotos. Se parece tanto a Valeria. Sí, dije, sin crueldad, pero sin el consuelo que quizá esperaba. Los meses siguientes fueron extraños. Héctor se deterioraba físicamente. Mientras yo crecía por dentro, lo cuidé, no por amor, sino por humanidad básica. Había sido mi compañero casi 50 años, y pese a todo, algunas partes de nuestra vida fueron reales. Pero también empecé a construir futuro. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise. Reservé un viaje a Italia para después. Empecé a escribir mis memorias, mis pensamientos, mi verdad. Una noche, 3 semanas antes de morir, Héctor me tomó la mano. Gracias por no abandonarme en esto. Lo hice por mí, no por ti, respondí con honestidad, para mirarme al espejo y saber que, a diferencia de ti, yo elegí la dignidad hasta el final. Él asintió, con lágrimas rodándole por las mejillas hundidas. Héctor Vega murió el 15 de marzo, rodeado de sus hijos. Yo estaba allí, sosteniendo su otra mano. Sus últimas palabras fueron, lo siento, las mismas palabras que había susurrado todas esas noches junto a mi cama. Después del funeral, Lara me envió flores desde España. La tarjeta decía, para la mujer más fuerte que conozco. Con cariño, tu hijastra. 3 meses después estoy en Roma, de pie frente al Coliseo, sintiendo el sol italiano en el rostro. Tengo 72 años. Mi esposo está muerto. Mi matrimonio fue una mentira. Pero yo estoy viva, y por primera vez en décadas, soy completamente libre. Esta es mi historia, una historia de traición. Sí, de dolor, por supuesto, pero también de supervivencia, de reinvención, de descubrir fuerza donde nunca imaginé que existía. Y aunque el camino fue oscuro, aunque las noches fueron aterradoras, aunque el susurro de un marido moribundo me reveló horrores que jamás habría imaginado, al final encontré algo invaluable. Me encontré a mí misma, y eso, lo descubrí, vale más que cualquier matrimonio construido sobre mentiras. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar o si te tuvo al borde del asiento, te invito a suscribirte y dejar tu like. Cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Crees que tomó las decisiones correctas? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para reclamar tu dignidad y tu verdad. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda,
La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.